versos 5 en adelante. Vemos la palabra del Señor. En reverencia ya nos ponemos sobre nuestros pies. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos. Diga, no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su casa, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, diga viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, diga mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias porque este hombre en el vientre de su madre, Elizabeth, quien abrió camino, quien abrió sendero, quien enderezó el torcido para la venida de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos. Gracias, Señor. Esta palabra que hoy día traemos, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Alguna vez yo pensé, de manera de introducción, yo quería parecerme o quería en mi corazón haber nacido en el tiempo Juan. Y un día leí un libro que se llama Ben-Hur o Ben-Hur. No sé, hay como una interferencia aquí con este tipo. O lo apagamos, porque como yo no necesito retorno. Y yo decía en mi corazón que hubiese sido maravilloso nacer en la época de Juan el Bautista. Y les decía también que leí un libro que se llama Ben-Hur o Ben-Hur. Y Ben-Hur nació en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y mi intención, mi deseo de haber nacido en ese tiempo era de haber caminado, haber vivido la época que el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra. Pero cuando leí el libro de Ben-Hur, no es que no quise ese deseo que se hubiese cumplido en mi vida, pero qué terrible fue para los cristianos de ese tiempo, de los seguidores de Cristo, haber nacido en ese tiempo. Pero también digo ahora, qué bendición vivir en este tiempo, con toda la información y toda la libertad, más allá de lo que nos ha conversado nuestro hermano Marcos, que los países de corte progresista o socialista
han prohibido de que el Evangelio de Cristo se difunda. Y eso es lo que trae maldición para las naciones. Si no, pregúntenle a los Estados Unidos, pregúntenle a Europa. En Estados Unidos se cambió o se sacó la oración del Padre Nuestro, de las instituciones del Estado se sacaron el decálogo de los 10 mandamientos. Vaya a ver lo que pasó con ese presidente, fue muerto, ¿no es cierto? John F. Kennedy fue muerto de una manera terrible. Y miren lo que ha pasado en las escuelas y colegios de donde se sacó la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, además de la droga, están las armas. Y los muchachos van y matan a sus profesores y a los alumnos. Y en nuestra nación no es lo contrario. Pues en estos últimos años, no estoy criticando a nadie, pues la plaga de la droga está dentro de las escuelas y los colegios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ello? Hoy día vamos a hablar un poco de ello. Porque el verso 17 de este libro, de Zacarías, habla de volver el corazón de los padres hacia los hijos. Igual Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, habla de volver el corazón de los padres a los hijos. Probablemente nosotros estamos fallando como padres. Claro está de que decía un ajustador de seguros por un reclamo que hicimos, que cuando los hijos salen de la casa nosotros creemos que no hacen nada malo en las calles. Pero cada padre conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Cada madre conoce a su hija y sabe lo que hace o lo que no hace. Así que no le creamos al enemigo. La predicación del día de hoy se centra en que Juan el Bautista, nació por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y de un linaje mejor no puede haber nacido Juan. Dice que su madre era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Y Zacarías era de la clase de Abías y era un sacerdote. O sea que Juan era de un linaje especial, no podía ser de menos. Él iba a abrir trocha, iba a abrir camino. Para los que no saben lo que es trocha, es abrir camino donde no hay camino. Y Juan le tocó un tiempo duro y difícil, tanto así que su vida la pagó cara, porque fue un hombre que confrontaba el pecado, aún a los mismos gobernadores. Y por haber confrontado al gobernador de ese tiempo, a Herodes, fue metido preso. Y luego su cabeza fue pedida por una mujer que danzó, que bailó para el rey, y era la hija del amante de Herodes. Y él fue decapitado. Mas sin embargo, él hizo su trabajo. Él abrió camino para nuestro Señor Jesucristo. Él nació para un propósito. Yo quiero decirle a usted que cuando yo entendí los 2 mejores días de mi vida, que yo quiero que usted también los tenga en su corazón. Los 2 mejores días de mi vida fue el día que nací, y el otro el día que entendí cuál era el propósito de mi vida: servir a Cristo. Esos son los 2 mejores días de mi vida. Yo quiero que usted también tenga en su corazón como los 2 mejores días de su vida. El día que nació, diga, para mí, repita conmigo, el mejor día de mi vida es el día que nació. Y el segundo mejor día es cuando conocí mi propósito: servir a Cristo, como lo hacen los gedeones. Es un servicio precioso. Yo tengo 4 semanas, creo 4 domingos que no había predicado, porque habíamos invitado a conferencistas, a pastores, ministros, y la semana anterior tuvimos una jovencita también de Chile, llamada Liz Galvez. ¿Cuántos tuvieron con Liz Galvez la semana anterior? Una ministra jovencita, con una administración profética, es adoradora. Son 7 hermanas. Las 7 sirven a Cristo. Son de un pueblito donde hay 6.000 personas en la Argentina.
170 asisten a la iglesia de su padre. Dice ella, bueno, en proporción a los 6.000 que somos en mi pueblo, 170 sería bastante en un pueblo donde habría 10 millones, ¿no? O habría 5 millones, ¿no? O 2 millones. Esta muchacha tiene una voz profética, tiene una adoración profética. Y yo estoy predicando recién este domingo. Pero cuando no estoy predicando, estoy orando por ustedes de rodillas. No en vano tiene usted pastor. Amén. Usted tiene un intercesor permanente, aunque no esté predicando en la iglesia. Usted va a decir, pastor, pero mi milagro no me llega. Bueno, ya eso ya es problema de Dios, como usted. Pero aquí hay testimonio. Está la esposa de Alex que llegó con su hijo. Para mí son testimonios de Dios. Amén. De que el Señor responde. Así que no nos cansemos de orar. Dice que cuando Zacarías estaba dentro, en la administración, ofreciendo el incienso a Dios, dice que afuera estaba la gente, que los otros pastores, los otros sacerdotes que estaban orando, porque no sabían. Zacarías había venido pidiendo el favor de Dios, que le quite la vergüenza de que no tenía un hijo. Ustedes saben la vergüenza que pasa o que pasaba en ese tiempo un hombre o una mujer, sobre todo la mujer que no tenía hijos. En mi pueblo le decían que era una mula, porque las mulas no tienen hijos. ¿Cómo le habrán dicho en ese tiempo? Y dice que el Señor le quitó la vergüenza. Pero como era tan anciano, era de edad avanzada él y su esposa, dice que él le preguntó al ángel, ¿y cómo será eso? Si yo soy un hombre viejo y mi mujer también. Y a veces a nosotros nos ocurre que el Señor nos está mostrando su favor y nos está mostrando por dónde caminar. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no le creemos a Dios. Y si usted no cree, su milagro no va a venir. Yo siempre le digo, Dios quiere. El profeta de Dios, el ministro de Dios, da la palabra de que su milagro ha sido concedido. Pero si yo, la persona que voy a recibir el milagro, no cree, entonces no se va a cumplir. Por lo consiguiente, usted tiene que estar pleno, lleno de una fe genuina de que su milagro va a venir. ¿A qué tiempo o en qué tiempo? Bueno, el Señor sabe en qué tiempo. Y no es por falta de oración. Este ejemplo de Zacarías y de Elizabeth, de que era ya de edad avanzada y que no tenían su hijo, y que el Señor se lo concede en esta edad, había un propósito. El propósito era, y esto sí quiero que lo anote usted, el propósito era de que en esa temporada, en ese tiempo, el Señor, en su eterna misericordia, había concedido al mundo, a su propio Hijo, al Salvador, pues había escogido de estas personas, que eran justas, dice la palabra, el verso 17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos. No podía ser de otra manera que el que abría el camino a nuestro Señor Jesús naciese de cualquier linaje. Por lo consiguiente, este único hijo que les había dado era quien tenía esta gran bendición de ser quien abría el camino a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué yo le hago esta anticipación a la segunda parte de la enseñanza? Porque hoy día quiero decirles el anuncio que le dio el mismo ángel Gabriel a María, a la joven María, a la Virgen María,
hasta antes de concebir. Porque este fue quien abrió el camino a nuestro Señor Jesús. Y Dios usó a esta familia, a esta pareja de linaje especial, para que sea quien hable a los hombres de que venía el Salvador. Así como los gedeones, yo no me recordaba que iban a venir, van y le hablan a otros del poder de Dios sobre sus vidas. Van y le hablan a personas que nunca han conocido el poder de Dios, dejando un manual, dejando un Nuevo Testamento de los hoteles. Y hace unos días atrás, por el mes de noviembre, antes del 21, yo tuve que viajar a Quito por el asunto del concierto de Redimidos. Fuimos a la presidencia para lograr que nos den el espacio donde íbamos a hacer el concierto. Llegamos a un hotel con un amigo y yo le regalé el Nuevo Testamento, no sé si estuvo bien. Si lo pueden tomar de los cajones. Bueno, y yo creo que no se sembró en tierra seca, porque ya me dice que va por el libro de Lucas. Entonces, sí, ese es el trabajo que hizo Juan el Bautista. Y los gedeones se parecen a Juan el Bautista. Le van llevando el mensaje por el mundo a través de esta forma de evangelizar en las 5 áreas que ha mencionado nuestro hermano el pastor Marcos. Así que Juan el Bautista tuvo un rol muy importante, muy especial en su vida por la tierra. Él no pasó por gusto por la tierra. Y dice la palabra que su trabajo era el de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Uno de los peores pecados del Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, era que los padres no habían vuelto su corazón a sus hijos. Y yo le pregunto a usted, ¿el día de hoy ocurre lo mismo o no? El día de hoy también ocurre lo mismo. Muchos padres no hemos vuelto nuestro corazón a nuestros hijos. Queremos que sean los hijos los que vuelvan su corazón a nosotros. Porque vivimos en una doctrina de que los hijos tienen que rendirnos todo el respeto, toda su obediencia. Pero ¿qué hacemos los padres por nuestros hijos? Nosotros tenemos un corazón dolido con nuestros hijos. Y los hijos buscan una alternativa. Cualquiera que sea, no la voy a mencionar. Tanto las jovencitas como los jovencitos buscan una alternativa. Porque su padre o su madre ha endurecido su corazón contra ellos. Ese pecado del Antiguo Testamento también se da el día de hoy. Malaquías dice, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Mire cuando dice, primero dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Somos nosotros los que tenemos que darnos. Somos nosotros los que tenemos que dar amor. Somos nosotros los que tenemos que volver el corazón hacia nuestros hijos. Y nuestros hijos se volverán a nosotros. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista. A más de abrir camino. La escritura es clara, dice que en el verso 17, y esto me ha marcado a mí, e irá delante de él, se refiere de nuestro Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Amén.
quiero hablarles sobre el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué quiero hablarles del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros, los occidentales, el pueblo occidental, tiene una fecha que dice que el 24 de diciembre nació nuestro Señor Jesucristo. No vamos a discutir la fecha, muchos de ustedes sabrán que tal vez esta no es la fecha exacta que nació nuestro Señor Jesucristo, pero está determinado así. Pero lo importante es el hecho. ¿Qué celebramos nosotros? Celebramos la recordación del nacimiento del Salvador del pueblo pecador. Nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados. Y el Señor puso su propia vida y nació de una mujer por el poder del Espíritu Santo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y ser el sacrificio perfecto, por el perfecto sacrificio para la redención de nuestros pecados. Como el 24 celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo quería anunciar el día de hoy cuál fue el proceso previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice el verso 26 del capítulo 1 de Lucas, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Digan: Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Diga: nada es imposible. Nada es imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Denle un aplauso al Señor. Así empieza la salvación de nosotros los pecadores. Yo les decía al comienzo que me hubiese gustado nacer en la época que nació Juan el Bautista, para estar ahí dentro de todos esos acontecimientos, como el día de hoy que conocemos tantos acontecimientos, pero bien feo. Esa fue la mejor noticia, el nacimiento de Juan el Bautista, y luego el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Y no voy a hablar mucho porque usted debe entender cuál es el propósito. El propósito es que usted, hasta el día 24 que celebramos, nosotros vamos a hacer nuestro culto el día 23, ¿sí sabían? El 23, para que usted el 24 tenga libertad de estar con su familia y no estar preocupado. Vamos a celebrar el culto de Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día 23 a las 7 de la noche. Así que yo le ruego que esté aquí, si tiene algún amigo, una amiga, lo traiga para que conozca un poco más del Señor. Y si no ha entregado su vida a Cristo, pues esa es una muy linda oportunidad. Así que María, cuando escuchó que el ángel le dijo que iba a concebir un santo ser y que su nombre sería Jesús, que él salvaría al mundo, le dijo: ¿y cómo es esto si no conozco varón?
Y le dice el ángel: el Espíritu Santo de nuestro Dios te cubrirá. Porque dice que no hay nada imposible para Dios. Conocemos la historia, que luego María fue a visitar a Elizabeth, su prima, fue a la montaña a visitar. Y dice que cuando ella visita a Elizabeth, dice que Juanito, que ya estaba en la barriga, el Espíritu Santo lo hace saltar. O sea que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Porque María llevaba la unción del Espíritu Santo. No puede haber persona más llena del Espíritu Santo como persona natural. Primero nuestro Señor Jesucristo. Llena del Espíritu Santo de Dios, porque ella concibe de una manera sobrenatural. El ángel Gabriel le dice: tú vas a concebir, vas a ser cubierta por el poder del Espíritu Santo. Esa unción de María. Muchos piensan que nosotros no amamos a María. Yo amo a María. ¿Cuántos aman a María? Yo amo a María. Fue una mala forma de introducir tal vez el Evangelio en muchas naciones. Lo que yo no hago es ponerla por encima de nuestro Señor, porque la misma María dice en el relato bíblico: he aquí la sierva de nuestro Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa partecita es importante destacarla. María no puede estar por encima. Ella dijo: yo soy la sierva del Señor, yo soy la esclava del Señor, que se haga conmigo lo que Él quiera. Y el mismo ángel Gabriel denunció el nacimiento a Elizabeth. Él anuncia a Zacarías que va a tener su hijo. Y le da un propósito a ese hijo. Cada uno diga: yo nací con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Repita conmigo: yo soy un campeón. ¿Por qué usted es un campeón? Porque usted le ganó a 300 millones de hermanitos el día que su padre o su madre lo consiguió. Así que usted no es ningún derrotado. El diablo es un derrotado. Quiero que esté claro que usted, hombre o mujer que está aquí, de cualquier edad que sea, no es ningún derrotado. Su pecado, el Señor lo ha pagado. Y este antecedente de cómo es que se anuncia la salvación del mundo, la salvación de los hombres y mujeres, era importante que usted el día de hoy yo se lo recordase. Porque esto fue un sacrificio. El mismo Juan pagó altísimo precio. Fue decapitado, fue muerto, fue dejado. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto y llevado a la cruz. Los apóstoles fueron muertos. Y yo decía: hubiese querido nacer en la época que nació Juan el Bautista. Yo pienso que esta es la mejor época. Tenemos todos los medios de difusión. No hay medio de difusión que se escape del Evangelio. Aún las redes sociales, que la usan para muchas actividades incorrectas, hoy día el Evangelio también las usa, ¿no es cierto? Así que no deje de predicar. No deje de ser un vocero de Cristo. No pierda tiempo. No se avergüence de Cristo. Ahora hay un evangelio live. ¿Sí saben que hay un evangelio live? Y les voy a contar lo que es el evangelio live. Con esto terminamos. Cuando estábamos haciendo el concierto de Redimidos, hasta una semana antes estábamos muy preocupados, porque no teníamos todo. Dios nos había provisto de todo. Todo teníamos, pero no teníamos el lugar. Y no porque somos descuidados, sino porque Satanás nos estaba hablando sucio. Yo había leído un libro que Satanás trabaja aún con el sitio donde tú vas a ser el evangelista. Y te mete miedo, te mete problemas de permiso, de qué sé yo, un montón de cosas. Que el ángel Gabriel le hizo tanto a Zacarías
como a María, la madre de Jesús. ¿Qué cosa le dijo a María? No hay nada imposible para Dios. Ese es el mensaje que yo quiero que usted hoy día tenga en su corazón. Si usted está luchando por algo en su vida, no hay nada imposible para Dios. Quiero que usted sepa que a su tiempo, así como a Elizabeth y a Zacarías, Dios les dio su hijo, pero es que era en el momento preciso. Si lo hubiese mandado un tiempo atrás, solo con 6 meses le ganaba Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, a su primo, eran primos. Era de un linaje muy especial. Así que usted es de un linaje especial. ¿Sabe por qué usted es de un linaje especial? Porque usted es del linaje de la sangre de Cristo. Porque es en Jesucristo que usted ha sido redimido de su pecado. Y no hay nada imposible para Dios. Todo es posible en Cristo Jesús. Y la segunda enseñanza, yo quiero que vuelva a su corazón a sus hijos. De los padres, usted empieza a enseñar a la gente. Recuerde usted la ilustración. En el versículo 17, capítulo 1 del libro de Lucas, el propósito de Juan, el propósito de Malaquías, también el profeta, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ese es el propósito de Dios. Volvamos el corazón de los padres hacia los hijos. Usted va a tener un hijo, una hija, de acuerdo al corazón de Dios. No hay nada imposible para Dios. Todo pecado, cualquiera que sea, mentira, escasez económica, enfermedad, todo lo que sea imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que no tenga temor. Quiero que esté tranquilo. Póngase sobre sus pies. Vamos a pedirle al pastor por el ver a más también a la santidad. Vamos a hacer una oración de bendición para su vida. No hay quien nos ayude con el orden. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de bendición para su vida. Quiero que se mantenga en el espíritu de que no hay nada imposible para Dios. Vamos a orar por los enfermos. ¿Hay alguien que haya venido a la iglesia hoy día que sea la primera vez que está aquí? ¿O alguien quiera reencontrarse con el Señor? Decir, Señor, yo he estado equivocado, yo he estado apartado, alejado de usted. Si hay alguien que no conoce todavía al Señor, le invitamos a que alce su mano. Si alguien quiere, ahí mismo vamos a hacer una oración. Quiere reencontrarse con su Señor, que alce su mano. Que alce su mano. Que pida perdón al Señor. Vamos a orar por la enfermedad, por la escasez. Este año vamos a terminar bien. Repita conmigo, este año yo voy a terminar muy bien, porque tú, Señor Jesús, tú eres mi Dios, tú diste tu vida por mí. Repítalo en voz alta. Tú derramaste tu sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Tú moriste por mí, tú fuiste al sepulcro, y de allí nuestro Padre eterno, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo suyo, te levantó de entre los muertos. Y allí en la resurrección de la carne, tú me diste vida eterna. Repítalo conmigo, no estoy contestando. Tú me diste vida eterna. Estoy muy serio. Padre, yo te doy gracias, porque me libraste de la condenación eterna. Hoy día yo declaro que no hay nada imposible para usted. Yo me declaro un vencedor. Y te pido, Señor, en mi corazón, como padre, los que son padres, yo como madre, como padre, que mi corazón como padre se ha vuelto a mis hijos, a mis hijas. Ahora los hijos, Padre amado, yo te pido que como hijo vuelva mi corazón
a mis padres. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre de todo rencor hacia mi madre, hacia mi padre, como hijo. Yo como padre, como madre, me declaro libre de todo rencor hacia mis hijos y hacia mis hijas y a mis generaciones futuras. Yo corto todo espíritu de maldición generacional en mi vida, en mi familia. No habrá prostitutas, no habrá homosexuales, no habrá drogadictos, no habrá gente con escasez económica, no habrá enfermedades de cáncer, porque tú, Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, te llevaste toda enfermedad,